tema de hoy es Dios da lo que le pedimos. Y basado allá en la lectura bíblica, en la cita bíblica de Segunda de Crónica, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Acuérdese, Dios da lo que le pedimos. Si usted tiene su espada ahí, le voy a invitar que la abra en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y la bendita palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Sabe qué es tan hermoso? Aquí dice la palabra que Salomón no estaba en casa. Dice que subió delante de Jehová. Subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. En otras palabras, Salomón, hermana Sara, estaba en la iglesia, ¿verdad? De hoy en día. Sí, sí. Estaba en el altar. Estaba ahí postrado. Y ahí dice que ofreció, oiga, hermana Sara, este hombre no se midió 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Y dice, oiga bien, y dice que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Sabe qué? Cuando leí esta palabra, wow, y la hemos escudriñado con usted, hermana Sara, Sí. cuando vemos que lo que Salomón, la vida de Salomón, no lo que Salomón hizo, la vida, toda la vida de Salomón. Sí. Y me doy cuenta que Dios siempre nos da lo que le pedimos. Vea, el rey Salomón tiene la oportunidad, ¿no? De que le dice Dios: pídeme y le dice lo que quieras que yo te dé. No le dice lo que quieras que yo haga. No le dice lo que tú quieras que yo te haga. Sabe que muchos de nosotros, hermana, aquí vendría una pregunta: ¿tú qué le pedirías? Ajá. Y usted sabe que el pastor siempre ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Sí, sí. O sea, Si tuviera la oportunidad, Ujú. ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué le parece si la hacemos, hermana Sara? Sí, ajá, sí. Formula la pregunta bien así, hermana Sara, ¿ok? Ok. Sí, o sea, la pregunta sería: ¿qué tú le pedirías a Dios si Él te preguntara qué quiere? Pero no cuando se está rascando la panza, hermana Sara, porque Salomón no se estaba rascando la panza. No, Él estaba ofreciendo 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. O sea que estaba agradando a Dios, le estaba mandando perfume grato, le estaba mandando, o sea, le estaba rindiendo honor y gloria a Él con los holocaustos. Uh-huh. Entonces esto demuestra que Dios lo recibió con agrado. Tenemos al pastor Celaya, hermana Sara. Vamos a dejar que salude el pastor Celaya. Bendiciones, pueblo hermoso del Señor. Y Gracias. la pregunta del millón aquí sería: ¿qué tipo de holocaustos nosotros le estamos dando a Dios? ¿Dónde estamos cuando le pedimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Somos buenos y de algo que sí tenemos en verdad, ese método muy bueno en pedir. Sí. Y ahí sí pedimos, en serio, como si mereciéramos todo lo que pedimos. Pero vea, hermana Sara, cuando estaba leyendo esta palabra, caí en sí en algo que el pastor siempre ha dicho. Y que todos nosotros, cuando escuchamos esa pregunta, y yo estoy segura, y eso es así, el pastor siempre lo dice: si tuviéramos la oportunidad que Dios nos dijera: pídeme lo que quieras que yo te dé, lo primero que vamos a pensar es en nuestra necesidad mayor,
que tenemos en ese momento. ¿Y cuál es, pastora? Dependiendo, pastor, la que tenemos, porque vea, yo me voy conforme a la palabra. ¿Cuál era la necesidad que que tenía en ese momento Salomón? Que no podía, que era inmaduro, inexperto. Exacto. Era incapaz de dirigir. Inexperto, sí. Exacto. Un pueblo rebelde. No, y no es lo rebelde. Un pueblo grande, no, dice un pueblo grande. Un pueblo grande, Un pueblo grande, que no sabía cómo dirigirlo, porque era joven o porque no tenía experiencia todavía. Pero ¿sabe qué? Si nosotros cambiáramos, o sea, la pregunta, si nosotros la cambiáramos, que Dios nos preguntara qué quieres que yo te haga o que yo te dé. Pero si dijera después y le aumentara la otra parte, que sea de acuerdo a lo que tú haces por mí, o de acuerdo a cómo tú te comportas hacia mí, entonces ahí ya nadie pediría nada, hermano. En serio, o sea, poniéndome a reaccionar. Es que la lógica de hermana Sara. Esa es mi lógica, digo, si yo le tuviera que pedir algo, en serio, me daría vergüenza que él me preguntara qué quiere y que fuera, pero que vaya, sé consciente, que vaya de acuerdo a lo que tú me das o a lo que tú haces por mí, pues ya me quedaría callada, porque de verdad no merecemos nada. Siempre lo he visto así. Exacto. Como seres humanos nosotros no merecemos nada. A veces se nos olvida orar, a veces se nos olvida leer la palabra, a veces se nos olvida darle gracias a Dios por un nuevo día. O sea, todo se nos olvida, hermana, y así queremos que Dios nos dé todo. Ok, entonces vea, por eso decimos, ¿verdad? Dios, pero vea, nosotros no lo merecemos, es cierto, pero Dios siempre nos va a dar lo que le pedimos. Así. Y lo vemos acá, el rey Salomón, ¿cómo se sintió en ese momento? ¿Qué es lo que necesitaba en ese momento? Estaba con miedo, estaba con temor. Decía, ¿y ahora qué hago? Porque una cosa es verlo, mi abuelo decía, nunca es igual verla venir como platicar con ella. Es que pero sabe que también yo creo que Salomón estaba pensando en que a su padre le hicieron tantas cosas y era el rey, y era un buen rey. Cuanto más a él le iban a hacer ver su suerte. Vea, su hijo se le había levantado. Él vio todo eso para el reino y él lo vio. Exacto. Él vio todo eso. Entonces en ese momento él se encuentra, ¿no? Se encontraba enclochado. Se encuentra frente a la realidad. Porque muchos de nosotros deseamos algo, pero cuando ya estamos enfrente de ese algo, empezamos, ¿y cómo? ¿Y aquí? ¿Y allá? ¿Y no voy a poder? No voy a poder. Hacer? Sí. Y entonces, en ese momento, el rey Salomón estaba frente a una circunstancia que para él era de vida o muerte, saber cómo gobernar. Él lo veía imposible. Y hacerlo bien. Él veía imposible dirigir, guiar a todo este pueblo, porque no nada más había visto, había vivido. Lo vivió. Había vivido. Y realmente todo lo que su papá había sufrido, había batallado. Exactamente, lo que dice hermana Sara. Y no nada más con todo con el pueblo, sino que con su suegro, con sus hijos, con su propia familia. La crítica de su mujer, de una de las mujeres que tenía. O sea, era crítica, era rebeldía, era todo en contra de él. Y yo lo viví. Envidia, celos, y era todo, él lo vivió. Es como los hijos de los pastores. Cuando ven los hijos de los pastores, ven todo lo que vivimos los pastores. Después no quieren saber nada. Entonces, por eso Salomón se encuentra en ese momento tan difícil, y lo único que dice es, bueno, dice Salomón, y entonces ahora, ¿sabes qué? Y él pide algo, ¿no? Él pide sabiduría para gobernar el pueblo de Israel, y Dios le concede su petición. Porque ahí en ese mismo, ahí en la misma segunda de Crónicas, en el capítulo 1, ahí el versículo 10 que dice, ¿qué es lo que pidió Salomón?
Salomón pidió, dame ahora sabiduría y ciencia para Pero lea los presentarme tres, pero lea los tres versículos antes, del 7 en adelante, hermana Sara. El 8, 9 hasta al 10. Ok. ¿Mm? Ok, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, Ajá. pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con Oy- David mi padre gran misericordia. Oiga, lo primero que le pone Salomón es A David su padre. a David, porque David andaba conforme el corazón de Dios. De Jehová. Exactamente. Ajá. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ujú. Porque- Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, Ujú. tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso Ujú. como el polvo de la tierra. Ujú. Dame ahora sabiduría y ciencia Ujú. para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Ujú. Salomón sabía que, y por eso se le pregunta a él, ¿quién podrá hacerlo? Ajá. Sabe de que cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, y nuestra realidad es nuestra incapacidad, pastor, la incapacidad que hay en nosotros. Salomón pide dos cosas: sabiduría y ciencia. Muchos de nosotros, los cristianos, pedimos sabiduría, pero somos haraganes, no queremos estudiar, no queremos leer lo que decía hermana Sara, se nos olvida leer la Biblia. Salomón pidió sabiduría y ciencia. Ciencia es conocimiento. Sí. Él empezó a prepararse, ¿no? A estudiar política. Ujú. Para poder hacer, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? No solamente pidió la sabiduría, pero él pidió esa sabiduría y ciencia. Iba las dos cosas, ¿verdad? ¿Sabe de qué? Yo pienso que en este nuevo año que estamos empezando, que es 2024, sería bueno que nosotros pusiéramos más atención a lo que estamos pidiendo, a lo que estamos haciendo. Porque muchas veces nosotros, hermana Sara, cometemos el gran error que de repente nos creemos que somos personas tan sabias. Sí, creemos que todo lo sabemos. Lo sabemos todo. Exactamente, exacto. Y se nos va, y de repente nos creemos que todo lo sabemos, y que todo aquí, y que todo allá. Y oiga, y se nos pasa por alto lo más importante, al igual que le pasó al rey Salomón. Muchos de nosotros nos perdemos en estudios. Muchos de nosotros nos perdemos en elocuencia. Muchos de nosotros nos perdemos en tanto conocimiento, ¿no? Que leemos libros aquí, cómo poder hablar, cómo poder expresarnos, que tomamos tantas clases y pedimos a Dios que nos dé sabiduría para poder aprender, y se nos olvida lo más importante y cometemos el mismo error que cometió el rey Salomón, que se le olvidó pedir sabiduría, guianza, para poder gobernar su vida espiritual bajo el temor y la voluntad del Dios Todopoderoso. Exacto. Y todos sabemos cuál fue el fin de Salomón. Ay, sí. Todos lo sabemos. Y es triste, ¿no? Déjeme decirle que la misma Biblia, ¿qué dice? La misma Biblia dice que hay dos tipos de sabidurías, hermana Sara. Sí, exacto. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? La sabiduría humana y la sabiduría humana o terrenal y la sabiduría de Dios, que viene de Dios. Ajá, de lo alto. Sí. Y sabemos que la sabiduría que viene de Dios nunca va a ser igual a la sabiduría terrenal que es la humana, ¿no? Amén, No, así es. nunca. Nunca. Es imposible que digamos que la sabiduría humana se va a comparar a la divina. Exacto. Sabemos que hay una diferencia. Ujú. Sabemos Es que la sabiduría, ay, perdón, Ujú. siga. Sí, hermana Sara. No, le digo, es que la sabiduría humana tiende a ser soberbia, porque el hombre cree que sabe tanto que llega a pensar que es mejor que todo el mundo Ujú. y que es mejor que Dios también. Ujú. Él a veces hasta compite con Dios porque piensa que es mejor, que Él lo sabe todo. Y ese es el gran error del ser humano, Ujú. que muchas veces se cree mejor que Dios.
Como se acuerda que dice también que el rey Saúl fue, creo, el que no esperó a Samuel para el holocausto. Exacto. Y lo hizo él. Entonces se creyó mejor, Exacto. se llenó de soberbia y fue que ahí perdió. Exactamente, es que aquí está el problemita, que la sabiduría terrenal, por lo general, ¿verdad? Su centro es el acumular ese conocimiento humano, hermana Sara. Sí. Un conocimiento que lo que busca es estrategias, no dirección de Dios. No. Son estrategias humanas. ¿Cómo lo hizo aquel? ¿Cómo lo hizo el otro? Y oiga bien, y el enemigo se ha metido a nuestras iglesias, no buscando el conocimiento, la sabiduría de Dios, sino buscando conocimiento humano, vamos tras esas estrategias, que como aquel pastor hizo, que como hizo el otro, para hacer esto, para hacer lo otro, y entramos en ese error de querer ser mejor que el otro pastor. Sí, exacto. De querer sobrepasar en números del otro pastor. Y ya no nos importa sobre quién pasemos, sino lo brincamos y brincamos todos los obstáculos que no debemos de brincar porque creemos que somos mejores. Exactamente, y es ahí donde entramos y nos llenamos a la sabiduría terrenal, a la sabiduría humana, a la sabiduría de verdad que a la sabiduría que pierde al ser humano. Exactamente. Y empezamos a llenarnos de conocimientos intelectuales, porque para el mundo, aquella persona, para el mundo, la sabiduría terrenal es aquella persona que tiene conocimientos intelectuales de todos los temas, hermana Sara, que se le pueda tocar. Que si va a hablar de política, empieza a hablar de política y dice, ¡wow! Si empieza a hablar él sabe que de lo que están hablando. Exactamente, si hablan de filosofía, si hablan ayúdeme, hermana Sara, ayúdeme. Sí, de ciencias, de filosofía, de arquitectura, de economía, de historia, de arte, de todo, de todo. Y uno dice, wow, qué sabia esa persona. Qué inteligente. Pero pregúntele de la Biblia. Yo quisiera ser como él. Exacto, la Biblia no sabe ni cuántos libros. Exacto, hermana Sara. Ahí decimos, eso mismo que acaba de decir usted, lo decimos. ¿Cómo quisiera ser como esa persona que de todo sabe? Yo en serio, hermana, este es un ejemplo, ahorita me recordó, fíjese que cuando yo venía a México antes, cuando todavía no conocía al Señor, a mí me encantaba reunirme con mis compañeros de la universidad. Yo, comparada con ellos, hermana, ellos son eruditos, o sea, estoy hablando de la sabiduría terrenal. Terrenal, exacto. Ellos son unos eruditos y saben unas palabrotototas, pero intelectuales, y a mí me gustaba que se vinieran a reunir a la casa aquí, y nos amanecíamos toda la noche, se hablaba de todo lo que se hablara, ellos sabían. Yo me quedaba así con la boca abierta porque yo no sabía nada de lo que estaban hablando, o trataba, o sea, me quedaba callada porque trataba de asimilar toda la información que mi cerebro estaba recibiendo. Palabras nuevas que desconocía, pero que dentro del contexto yo sabía de lo que a lo que se estaban refiriendo, pero a mí me embelezaba ese tipo de sabiduría. ¿Por qué? Porque yo no conocía al Señor, porque yo buscaba algo que dentro de mí estaba vacío, buscaba algo que yo quería, con esa sabiduría yo quería rellenarlo, y nunca tuve esa llenura como ahora me siento. Y vea lo que dice hermana Sara en 1 Corintios capítulo 1, de eso de que usted se llenaba y que decía, oh wow, y que los admiraba. Ahí 1 Corintios capítulo 1, el versículo 19. 1 Corintios 1, 19. Pero del 18, sigo del 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y el 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sí. Entonces la sabiduría terrenal, ¿ok? De los sabios. Exactamente.
Entonces vea, porque nosotros ahora que conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que sabemos, de que no nos importa, tenemos que sí estudiar, tenemos que, y sí, eso tenemos que hacerlo, estudiar, porque no vamos a parecer tontos, ¿no? Que solamente vamos a hablar lo que creemos nosotros. No, pero tenemos que tener en cuenta que hay algo muy importante antes de pedir cualquier otra cosa que va a satisfacer mi ego como persona. Porque Salomón eso es lo que quería. Quería ser un buen rey. Y lo fue. Y lo fue por una parte, realmente complaciendo a todo mundo. Exactamente. Pero complacido. Se llenó de la sabiduría terrenal, ¿verdad? Exacto. De eso se llenó él. Que sabía tocar, sabía hablar cualquier tema, ¿verdad? Porque si lo ponían de juez, él sabía cómo dictar, ¿no? El juicio. Y entonces era un hombre sabio, sí, con sabiduría terrenal, humana. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros, ¿qué pasó con Salomón? Cuando vemos la sabiduría de Dios, si nosotros no le ponemos atención y no nos llenamos de la sabiduría de Dios, que sabemos que la sabiduría de Dios es aquella que nos da, que Él nos da. Él nos da. ¿Y nos da para qué? Para capacitar nuestra sensibilidad, le voy a decir. Nos capacita en nuestra sensibilidad interna. ¿Por qué hace primero? Ese es el primer paso que hace Dios con su sabiduría. ¿Por qué lo hace? Porque de esa manera nosotros, hermana Sara, podemos ser humildes. Podemos hablar con sencillez. Podemos actuar, ¿no?, con esa sensibilidad. Podemos dirigirnos con respeto. Y cuando hacemos todas esas cosas, es ahí donde nosotros podemos reflejar, cuando tenemos la sabiduría de Dios, podemos reflejar el carácter de Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo tiempo, en medio de cualquier circunstancia, hermana Sara. ¿Cuándo nos llenamos de la sabiduría de Dios? ¿Cuándo nos capacita? Es que recuerde, la capacitación viene de Él, de lo alto. Exactamente, y ahí dice la palabra. Es de lo alto, no es de terrenal. Vemos, recuérdate la historia de los escribas y fariseos que tenían toda la sabiduría humana. Exacto, muy buen ejemplo ese. Todo el conocimiento de la escritura, revés y derecho, y ellos eran los más heroístas de la palabra. Y entonces, pero cuando ya se enfrentaron a Jesús, realmente quedaron avergonzados, quedaron pequeñitos ante el conocimiento, ante la sabiduría celestial realmente. ¿Por qué? Porque Él da esa sabiduría a aquel que es humilde, aquel que es sencillo, aquel que la pide, aquel que pide, pero el que pide realmente para servirle a Él, para ser servidor de Él. El problema hoy en día que todos podemos pedir, pero no sabemos pedir bien. Ese es el gran detalle de hoy en día, porque todos buscamos el beneficio propio, pero menos para poder servir a Dios. Amén, así es. ¿Sabe? Perdón, hermana Sara, diga. No, digo, entonces los escribas, podríamos decir que los escribas y los fariseos tenían sabiduría, pero terrenal. 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 Porque no decían, pero no hacían. Exactamente. O sea, y querían ser vistos. Exacto. Por ser eruditas, por ser intelectuales, por saberse la palabra al revés y al derecho. Pero ¿de qué servía? Si lo espiritual no lo tenía. Exactamente, porque la verdadera sabiduría tiene su propio origen. ¿Y cuál es el origen? Es Dios. Es en Dios. ¿Y cómo la vamos a recibir nosotros? Mientras más nos acercamos a Él, exactamente, aprendiendo de Él. Si nos acercamos, vamos a aprender de Él. Y ahí nos vamos
ahí nos volvemos, no los volvemos, nos vamos haciendo sabios, ¿verdad? ¿Cómo? Con el conocimiento de su palabra. Conociendo su palabra. Porque ¿qué es lo que dice Proverbio capítulo 2, versículos 6 y 7? Capítulo 2, versículos 6 y 7. No los tengo aquí. Proverbio dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice él, oiga bien, hermana Sara, el versículo 7 de Proverbios capítulo 2. Él provee, de sana sabiduría, oiga, de sana, exactamente, sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Oiga bien. Solamente, a nadie más. No es para todos. No. El hombre terrenal, el hombre que se llena de sabiduría terrenal es un hombre terrenal, ¿ok? Se llenó de sabiduría terrenal, pero no es sabiduría que Dios le dio, porque dice que Él provee de sana. Entonces significa que hay una sabiduría que no es sana y hay una sabiduría sana, que es la de Dios. Y ya lo estuvimos ahorita analizando, ¿verdad? Que la sabiduría del mundo no es sana. Es lo que hacían los fariseos, que dice el pastor. Porque nos pierde. Así es. Y es lo que actualmente podríamos decir, pastora, la competencia que hoy hay y en poder llenar las iglesias. ¿Quién tiene más grande la iglesia y quién tiene más sabiduría que puede llenar la iglesia o puede construir el templo más grande? Realmente estamos equivocados en la sabiduría de Dios. Realmente la sabiduría de Dios, si aprendiéramos la sabiduría de Dios, fuéramos diferentes, estuviéramos atentos a poder ayudar al prójimo, a aquel que Dios le ha llamado y todo eso. Realmente podríamos ser diferente, igual no habría tanta guerra, ni tanta destrucción, ni tanta, o sea, los presidentes tienen la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Exacto. ¿Y cómo está el mundo? ¿Cómo estamos ahorita? Y ve, hermana, no solamente es en lo secular de los presidentes, sino vamos a nuestras vidas espirituales, a lo que son las vidas en las iglesias, por decir así. ¿Cómo estamos, hermana Sara? En cada esquina hay una iglesia. Y la iglesia de aquella esquina no puede ver a la otra iglesia. ¿Por qué? Exacto, no nos amamos unos a otros. Dice, no tenemos sabiduría de Dios. Amén. Dice hermana Norma, es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Salomón, por ahí vamos, hermana Norma, y Salomón no tuvo ese temor, porque falló con tantas mujeres, haciendo altares a sus mujeres y a sus dioses, dice. Entonces, y sí, por ahí vamos, hermana Norma. ¿Por qué? Porque Salomón, a él, lo mismo que ahora vivimos nosotros, Salomón se fijó nada más en querer ser esa persona, el mejor, hacerlo mejor, exactamente, para quedar en bien. Desde que empezó con el templo, ¿verdad? Exactamente. Él hizo lo más hermoso que pudo. Exacto. ¿Sabe que me gusta cómo Santiago se expresa, verdad, acerca de la sabiduría? Me gusta lo que es el enfoque de Santiago. Santiago se expresa de una forma tan clara con respecto a la sabiduría, que él dice que la sabiduría es reflejada, hermana Sara. Ahí en Santiago capítulo 3, versículo 13, Santiago hace una pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ajá. Esa es la pregunta que él hace, ¿no? ¿Quién es sabio? Sí, y entendido entre vosotros. Ajá, y está diciendo, bueno, entonces, el que es sabio y entendido entre vosotros, muestre la buena conducta. Y sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Santiago va directo al grano cuando él hace esa pregunta que dice, ¿quién es sabio y entendido? Ok, si tú crees que eres sabio y entendido, ahora muestra tu buena conducta. Y las obras que llevas sabiamente, ¿no? Las que estás haciendo. Aquí sabe que llegamos a lo que hablamos aquel día, hermana Sara. Aquí nos da una pauta
para evaluarnos nosotros mismos. No ocupamos evaluación de otra persona, porque la otra persona lo va a evaluar conforme está mirando. Pero ¿qué le parece si nos hacemos una evaluación nosotros mismos? El pastor se evalúa solo, yo me evalúo sola, hermana Sara, hermana Norma, todos. Hagámonos una evaluación, pero con esa sinceridad. Pero sabe que cuando hacemos eso, yo sin temor a equivocarme, creo que cuando uno se hace una evaluación introspectiva, honestamente, pues uno ni quiere hablar ya después porque sabe. Pero eso nos ayuda, hermana Sara. Sabe que no está siendo una persona servidora de Dios, sabe que no está cumpliendo con los mandamientos que nos dice, sabe. Perfecto. Ok, perfecto. Eso es lo que necesitamos. Esa respuesta es la que necesitamos. ¿Sabe para qué? Para que esa misma respuesta que nos damos nosotros mismos, que sabemos que no estamos haciendo bien las cosas, nos lleve a caer en sí y nos preguntemos, ¿dónde estoy? Y no quedarme donde estoy, sino levantarme, sino buscar, ¿me entiende? Sí. Y llegar a preguntarme y decir, porque muchos de nosotros no nos preguntamos ¿qué es la sabiduría de Dios? Porque la misma palabra, si nos preguntamos ¿qué es la sabiduría de Dios? Usted encuentra la respuesta, yo encuentro la respuesta. Búsquela ahí, en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras, oiga bien, mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la planta la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ok, hermana Norma compartió, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ok, entonces, ¿qué es la sabiduría de Dios? Aquí me lo está diciendo la palabra. Me dice Noemí, si tú recibes mis palabras y mis mandamientos los guardas dentro de ti, ok, y luego estás atento, tú pones atento tu oído a la sabiduría y luego inclinas tu corazón a la prudencia y clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Ahí está. Oiga bien esto, hermana Sara. Oiga bien lo que me están escuchando. Y mire, pastor, lo que dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, es estar ahí, mira, escarbando, buscando la exégesis, pastor, así con la pala, buscar debajo, hermana Sara, un tesoro. ¿Cómo se busca un tesoro? Como si alguien nos dice, está en tal lugar, en tal isla. ¿Cómo se busca un tesoro? Segurísimo, todos iríamos con palas y picos y hasta que no lo encontráramos. Exacto. Estoy segura, hasta que lo encontráramos dejaríamos de buscar. Y vean lo que me dice la palabra a mí, me lo está diciendo a mí, no sea usted. Entonces, Noemí, entonces entenderás el temor de Jehová. Pastor. Ay, pastora, lo que pasa es que vendría con otra pregunta. ¿Cuántos tenemos temor? Verdaderamente, ¿cuántos tenemos temor? Aquí está la respuesta, pastor. Es que para entender el temor de Jehová es lo que estamos hablando. Es lo que estamos leyendo en Proverbio, que le dice que si usted guarda si usted recibe, primero es recibir las palabras, luego guardar los mandamientos, luego, oiga, estar atento a que su oído esté atento. ¿Y cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. Pero hermana Sara lo dijo, a muchos se nos olvida leer la Biblia, a muchos se nos olvida orar, a muchos se nos olvida tantas cosas en verdad, y decimos que tememos a Dios, amamos a Dios. Y esa es la sabiduría. Entonces vamos a entender el temor de Dios. Y si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y luego cuando le entendemos, hermana Sara, hallamos el conocimiento de Dios, que es la sabiduría.
Sí, ajá. Esa es la sabiduría. Sabiduría. En verdad, muchos de nosotros estamos perdidos. Y estamos perdidos con conciencia, hermana Sara. Exacto. Eso sí es cierto. Sabemos lo malo que estamos haciendo, pastor. No lo dejamos de hacer. Sabemos que estamos haciendo mal y no realmente no reaccionamos. Sabemos que le estamos fallando a Dios, pero no. Seguimos ahí. Ahí seguimos. No reflexionamos. No caemos en sí. Es como lo que decía, que de reflexionar nosotros mismos, hacerlos un autoanálisis a nosotros. ¿Verdaderamente estamos sirviendo a Dios? ¿Realmente tenemos temor a Dios? ¿Realmente estamos haciendo su voluntad? Tal vez no lo hemos visto de esa manera, pastor, pero yo pienso de que cada vez que leemos la palabra y nos viene esta palabra de reflexión, podemos reflexionar aunque sea una palabra, porque vea, no sé si usted tiene tiempo, pero ahí donde usted me está escuchando, abra su Biblia, vea la diferencia, ahí en el libro de Santiago, el capítulo 3, si usted ve ahí desde Santiago capítulo 3, entre el versículo 14 al 18, Santiago está expresando, es que está bien claro ahí la diferencia que hay entre las dos sabidurías, pastor. Amén. La sabiduría que viene del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, en la misma palabra encontramos esas diferencias, y ahí donde nosotros tenemos que pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Qué sabiduría estamos reflejando nosotros? ¿Y cómo la reflejamos? Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de servir a Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta ahí en dónde estamos, si es la sabiduría que viene de nuestro Dios o es la sabiduría del mundo. Pero veamos, miremosla con la palabra, hermana Sara. Y aquí sería, ¿cómo saber si yo vivo bajo la sabiduría terrenal? Yo me hago esa pregunta, me dice, ay no, pero es que yo sirvo a Dios, hermana Sara. Oh, yo alabo a Dios, yo ayuno, yo aquí, como los fariseos, ¿verdad? Oro y tantas oraciones, y de noche y de madrugada. Pero ahora me pregunto, ¿cómo saber si yo vivo bajo la sabiduría terrenal? Dice, pero si tenéis celos amargos Oiga. y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oiga, ahí está, Santiago 3, versículo 14 al 16, dice, pero aquí es cómo saber si yo vivo bajo la sabiduría, bajo el dominio de la sabiduría terrenal. Dice, ¿cómo saberlo? Si tienes celos amargos, a lo mejor hay celos dulces también, hermana Sara. Si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. O sea, no hay que mentir contra la verdad. La verdad es la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que voltear nosotros la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que decirle al adúltero, no se preocupe, Cristo lo ama, no matter what? O sea, no hay que mentir contra la verdad. Porque ahí luego dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Y oiga bien, es animal. Es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow. Wow. Quiere decir que los celos y la contención son unas obras diabólicas. Bien diabólicas. Animal, dice, sabiduría terrenal, animal y diabólica. Vea, hermana Sara, wow. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Yo aquí con la misma palabra me puedo dar cuenta dónde estoy parada, bajo qué dominio estoy viviendo. Si nosotros tenemos envidias,
amarguras, rivalidades. Tenemos ese odio en nuestro corazón, que no hay paz en ese corazón. Dejemos de estar presumiendo que andamos como hijos de Dios y que andamos hablando la verdad. Porque sabe una cosa, muchos de nosotros estamos tan lejos de la verdad porque andamos abrazando el pecado, porque somos más misericordiosos que Dios. Ay, es que Dios ama no sé a quién, Dios ama a todo mundo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo no puedo estarlo abrazando. Ay, porque ¿qué se va a molestar? No, hermana Noemí, no hable así, porque es que ve a la gente sensible. Hay que hablarle con amor. Se van a ir, hermana Sara. Sí. Hermana Sara me dice, pastora, por favor. No sabemos, la gente es sensible. Entonces, si yo vivo bajo la sabiduría terrenal, que es diabólica, es cuando yo voy a estar mintiendo, hablando contra la verdad de Cristo. Pero es que hoy no hay quien mienta, pastora. Ay, todos dicen la verdad. Y en su cara, pastor. No hay nadie que diga mentira. Ay, hermano, yo lo he vivido, por experiencia. Dijo Usted lo ha eso, vivido, hermana y Sara. lo dijo delante de ti. Y Ay, dice, no, a sí. mí no me dijo nada. Nada, no. Nada, yo ni siquiera sabía. ¿Y por qué? No. Porque no quieren enfrentar la verdad, porque quieren estar en lo mismo. Entonces digan, eso es una, verdad, eso es estar viviendo bajo la sabiduría terrenal. Sí, diabólica y animal. Y animal, exactamente. Entonces dígame, cuando nosotros vivimos de esa manera, ¿será que no nos damos cuenta? Claro que nos damos cuenta, hermana Sara, Sí. que estamos viviendo bajo la sabiduría terrenal satánica. Y la misma Biblia lo dice, que es animal y diabólica. Aunque nosotros intentemos negarlo, aunque nosotros intentemos rodearlo, maquillarlo, poner una palabra diferente, no puedo quitar esta palabra, está en la Biblia. Sí, sabe que sin temor a equivocarme, si a todos nos preguntaran, ¿estás viviendo con sabiduría de Dios o con sabiduría? Oh my God. Ay, Todos sabríamos, todo, de verdad. no, pero lo primero que decimos, ¿qué es lo primero que decimos? Claro que vivo bajo la sabiduría de Dios. Porque Pero ya todos los días le pido sabiduría a Dios, hermana. Y peleando con la hermana. Pero exacto, pero ya cuando analizamos la palabra y la No nos reflexionamos, vamos tan retirados, pastora. No nada más con la hermana. No, en tu casa, en tu propia casa. Que Es verdad, realmente es verdad. ahí es donde empieza todo. Ahí es donde Sí, es realmente dicen lo de tu casa. Si supiera lo que es acá adentro. Ajá. así es. Entonces, Sí, vea. exacto. Ajá. Y lo mismo Así nos somos dice. de Dios. Lo mismo, la misma palabra nos dice, hermana Sara. Ahora busquemos, como estamos buscando esa sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de Dios, y que hay dos sabidurías, que la misma palabra lo dice. Este manual hermoso que tenemos, esta biblioteca que tenemos de muchos libros, nos enseña cómo saber si yo estoy viviendo bajo la sabiduría de Dios. Y ahí mismo en ese capítulo 3 de Santiago, el versículo 17, ¿qué dice, hermana Sara? El 17 dice, el 17, ay hermana, no tengo. Dice, pero la sabiduría Ajá. que es de lo alto, oiga bien, Ajá. es primeramente pura. Después dice, es pacífica. Luego amable, hermana Sara. Es benigna. Y oiga lo que dice aquí. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. ¡Wow! Es fácil. Es fácil, hermana Sara. Sí. No, pastora, no. Pastora, es que diga la verdad, no es fácil.
Porque la mayoría es fácil. vivimos de hipocresía, solamente damos a creer lo que no somos y mostramos una cara y somos con lo contrario. Ay, este pastor viene bien fuerte. Es que la verdad, porque es que yo le digo. Vea lo que dice, pastor. primeramente la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura. Eso es lo primero, hermana Sara, pura. Pura. Ahí es lo que realmente la mayoría es impura, realmente. ¿Por qué? Porque todos mostramos una cosa y somos lo contrario de eso. Y después dice que es pacífica, pastor. ¿Cuál pacífico? Y todos somos Cuando vienen a reclamarle, venimos no, hombre, con parece machete que envainado, si es posible, si andamos una pistola y ya estamos jalando el gatillo. ¿Por qué? Porque no somos pacientes, no sabemos ser pacientes. No somos pacificadores. No, para nada, pastora. De verdad, pastora, sí es cierto lo que dice el pastor. Somos los primeros para encender un bosque. Ajá. Sí es cierto. Yo me acuerdo que antes yo escuchaba mucho que yo era la favorita de la pastora. O sea, ahí entra el celo, la contienda, porque empieza a haber como división cuando se hace ese tipo de comentarios. Siempre. Y ahora se fueron por usted, hermana Sara, no por mí, ¿ok? Yo sé, y eso duele. Es verdad que no, hermana Sara, esa es sabiduría terrenal, hermana Sara. ¿Qué pasó? Pero sí duele que anda ahí en boca de todos. Vaya, a mí decían que la favorita era Merlita. Y luego hermana Julia. Hermana Julia. Y es y que. Luego yo. Y después hermana Sara. Y realmente. Pero mira que de esas tres favoritas solo una te ha quedado. La equivocación más grande del mundo, porque realmente cuando somos servidores de Dios, nosotros vemos por igualdad. Exacto, a todos. No vemos y con una diferencia. No. Porque, dígame, usted puede ver con diferencia a sus hijos. Y usted me va a decir, es que uno es bueno y el otro es malo, o lo voy a ver de esta forma. Yo a los tres los miro de la misma manera. Pero los tres salieron por el mismo lugar y realmente le ama de corazón, les ama de la misma forma. El amor realmente hacia ellos es porque ya está ahí emprendado en el corazón de cada madre, de cada padre a sus hijos. Por eso es que cuando amamos a los hijos de que Dios ha puesto en el ministerio de nosotros, realmente es un amor puro, un amor sin malicia, un amor sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque ese es el amor. Y es que como dice aquí, pues aquí aprendemos a reconocer, ¿no?, la sabiduría que viene de parte de Dios, donde nos dice que primeramente es pura. Esta no está contaminada con ninguna emoción extraña, pastor. Ni está contaminada con nuestras exigencias o con el abuso de poder. Es todo lo contrario. La sabiduría que viene de parte del Señor, esta no crea divisiones, no crea conflicto, esta no hace contienda, esta no tiene celos. No, esta es diferente. Esta lo que hace es formar esa unidad. Y esa unidad en esa unidad se permanece. Esa unidad persevera. Lo que hace es formar ese amor. Y todo lo que hace, como ya hay amor, hay unidad, ahí viene la sinceridad, hermana Sara. Ahí viene y se avanza en conjunto. Exacto, aquí no hay fingimiento. ¿Por qué? Porque todo es puro, todo sale con pureza. ¿Y por qué? Porque sale de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la sabiduría de Dios. Esa es la que necesitamos nosotros. Ahí necesitamos cobijarnos, vivir bajo la sabiduría de Dios. Que en verdad, si nosotros nos vemos por medio de la palabra, pastor y hermana Sara, vivir bajo la sabiduría de Dios nos trae muchos beneficios. Amén. Y a nuestra vida secular y más a la espiritual. La espiritual principalmente. Exactamente, el espiritual. Y vea, uno de esos beneficios de la sabiduría de Dios es que nos da vida. Podemos estar llenos de vida. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 12? Dice que porque escudo es la ciencia y escudo el dinero. Oiga bien, dice, porque escudo es la ciencia, conocimiento, ¿verdad? El que tú tienes para
Lo que hablábamos anteriormente. O sea, tú tienes un escudo que te protege, ¿no? Así es. Y te protege de todo, como hermana Sara dice. Oh, wow, ella se embelezaba escuchando a sus compañeros tan eruditos, tan elocuentes, y toda con tanta sabiduría. Y quería ser como Y ella quería ser como ellos. O sea, estos tipos estaban llenos, preparados de la sabiduría terrenal, porque tenían conocimiento humano, que cualquier cosa que hablaba, ahí estaba la respuesta. Era un escudo que los cubría, los defendía, ¿verdad? A parecer tontos, sabían de todo. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, ¿ok? El dinero te ayuda también, ¿verdad? A cubrir muchas cosas, necesidades. Pero vea lo que dice, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores, hermana Sara. Amén. A los que la poseen, no es a todo, dice, más la sabiduría excede, o sea, sobrepasa esa protección que te da como escudo la ciencia, sobrepasa esa protección que tienes como escudo el dinero, que te da el dinero. La sabiduría de Dios excede. ¿Por qué? Porque dice, te da vida. Y da vida a los que son poseedores de la sabiduría de Dios. En otras palabras, la ciencia y el dinero solo puede proteger tus necesidades materiales. Sí, es verdad. Más la sabiduría de Dios nos da vida. Eterna. Y vida eterna a quien la posee. Amén. Otro de los beneficios es que la sabiduría de Dios te llena de paz, de dicha. Nuestra vida se está llena de paz. Que dice Proverbio 3, el versículo 13 al 18. Y en lo que hablábamos de buscarla como un tesoro, dice, bienaventurado el hombre que halla, oiga bien, la sabiduría, hay que buscarla, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor, oiga bien, hermana Sara, que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, hermana Sara. Aquí se complementa lo otro, lo primero. Dice, largura de día está en su mano derecha, y en su izquierda riqueza y honra. Wow. Y oiga esto otro, ella es árbol de vida, otra vez, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Qué hermoso, ¿no? Si enumeramos todos estos beneficios, pastor, de este versículo, solo de estos versículos, aquí descubrimos que somos más que millonarios, hermana Sara, en Cristo Jesús. Pues Amén. es mejor que la plata. Exacto. Es mejor que el oro. Piedras preciosas. Ajá. La riqueza. Puede desear uno. Exacto. Vea, dice que hay largura de días, hay riqueza, hay paz. Entonces yo ahora pregunto, ¿qué más queremos? ¿O qué más podemos pedir? ¿O qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Nada más, nada. Dígame. Todo lo tenemos cuando tenemos su sabiduría. Imagínense la sabiduría de Dios. Otro beneficio de la sabiduría de Dios es que nos protege. Proverbio capítulo 4 versículos 6 al 7 dice que no la dejes. O sea, no sueltes la sabiduría. Cuando tú la retienes, tenla contigo, no la dejes, y ella te guardará, dice. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Wow, aquí hay una promesa, hermana Sara. Sí, la sabiduría, sí, ajá. Hay promesa. Ajá. Que nos guardará. Pero si no la dejamos, y si la amamos, y nos va a conservar, la conservamos, ¿no? Sí, al tener la sabiduría tenemos que ser inteligentes para no perderla. Porque si no estamos con inteligencia, la perdemos. Vea, otro de los beneficios
que nos da la sabiduría de Dios es que cuando tenemos esa sabiduría de Dios nos convertimos en bendición para aquella persona. En bendición ¿cómo? Pero no material, oiga bien, esa palabra que sale de tu boca o de mi boca, si es con sabiduría de Dios, va a ser medicina para aquella persona. Proverbios, el capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. De espada. Mas la lengua de los sabios, vea lo que dice. Es medicina. Es medicina. Claro. Vea, ¿cuántas veces nos ha pasado, hermana Sara, que matamos a las personas con nuestras palabras? Pero salen huyendo. Porque las matamos, pastor. Somos muy hirientes. Porque exactamente, porque cuando no tenemos la sabiduría de Dios, lo que hablamos va a ser como espada, golpes, y no van a ser golpes, como usted dijo al principio, machetazos, en buen salvadoreño. Sí, es cierto, porque no tenemos tacto, no tenemos la sabiduría de Dios para expresarnos, para decirles con amor, sino lo decimos así a lo primero que se nos viene a la cabeza. Exacto. Y muchas veces son cosas que en lugar que sea un consejo que ayude, hunde más a la persona que vive. Exactamente, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos esa sabiduría de Dios y viene una persona necesitada, viene una persona con un problema, en vez de que le estemos macheteando, cortándole, apuñalando, exacto, esa persona viene con deseo de recibir algo. Usted puede hablar con la palabra, usted hable con la palabra, porque Jesús le dijo al mismo Satanás: escrito está. Entonces, si usted viene y cuando alguien viene a mí, yo voy a sacar la palabra que nos dice la palabra. Y cuando empezamos, cuando ponemos de primer método la palabra de Dios, es ahí donde se van a convertir nuestras palabras en medicina para aquella persona que necesita esa palabra. Un consejo. Muchas veces vienen y dicen: mire, es que quiero aquí, quiero matar, quiero hacer aquí. Pero ¿qué dice la palabra? Hermana Sara ha tenido muchas experiencias, ¿verdad, hermana Sara? Oh, sí. Sí, yo estuve a punto de querer divorciarme, yo recuerdo eso. Y que decía: ay, no, pero es que ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Y cómo cómo el otro? Y sí, usted iba con la palabra y decía. Yo me acuerdo que me dio una cita bíblica en Pedro. Era en Pedro. Que decía que si nosotros consentimos estar con ese hombre, que nos quedemos, porque nuestros hijos y nuestros esposos son santificados por medio de nosotros, por el creyente. Por el creyente. Entonces a mí, como que a mí se me quedó esa palabra y digo: es verdad, mis hijos están siendo santificados, porque aquí las reglas de parte mía han cambiado. Todo lo malo lo he dejado y he adquirido buenos hábitos, he adquirido amor a Dios, y mis hijos me están viendo y yo soy un ejemplo para ellos, y es verdad, o sea, y yo estaba necia, que no. Y cuando usted me daba esos consejos tan duros, se enojaba. Yo no puedo hacer eso. Usted es la pastora y yo soy otra persona, y mi carácter no da para más. Y usted decía: hermana Sara, hágame caso. Los consejos que yo le doy es porque yo ya viví, yo ya pasé por ahí, yo ya sé que eso funciona, y porque yo actué de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Luisita, nuestra princesa en El Salvador, dice: creo que hay que ser sensato para que siempre tengamos, dice, sabiduría, dice. Y sí, tenemos que, porque imagínense, si de repente viene alguien y que no sé qué, que no sé cuánto, y dejo a mi marido y que no sé qué, muchos pastores, yo no le voy a decir que está cometiendo el error, o que yo lo que le voy a decir es de que está dando un consejo con sabiduría terrenal, no de Dios, porque a nuestra iglesia, hermana Sara sabe, llegaron unas personas que salieron de una iglesia donde el pastor le decía que dejara al marido porque era un hijo del diablo, porque no estaba convertido, y que mientras no se convirtiera ese hombre, ella estaba sirviendo a Satanás, no a Dios. Y me decía: pero, y me reciben así como venimos, porque no sé, y empezaron a decir qué es lo que pasaba. Y bueno, la palabra a mí me dice esto. Y muchos estamos cometiendo, en verdad, estamos
hablando lo que dice, estamos viviendo lo que dice la palabra. Estamos dando golpes de espada. Dígame usted, ¿cómo yo le voy a mandar a una mujer que deje su marido? Si tal vez este pobre hombre es que necesita ser salvo, necesita ser arrebatado de las manos de la garra de Satanás para el plan de salvación. Pero este pastor, ¿qué está haciendo? Es destruyendo un hogar. Le está dando, como dice el pastor, espadazos de verdad. Exacto, destruyendo un hogar, destruyendo una familia. Oiga bien, este pastor no sabe si esta pobre mujer depende todo materialmente de este marido y la manda que lo deje. ¿Quién va a mantener los hijos de esa familia? Y olvídese lo material, o sea, el vínculo familiar de ese hogar, donde hay papá y mamá, y no se está poniendo a pensar de que le está aconsejando a esta mujer que deje al marido, porque es un hijo del diablo, y que ella se está durmiendo con el diablo, y que el suegro de ella es el Satanás. Y en un futuro los hijos pueden ser delincuentes gracias a ese consejo. Exactamente. Porque ya no tienen una figura masculina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No nos estamos convirtiendo, de verdad. No tenemos la sabiduría de Dios. Estamos golpeando, estamos dando golpes de espada a esa persona. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo hogares, estamos destruyendo familia, en vez de decir lo que dice la palabra. Porque la palabra a mí me dice que si una mujer está con un hombre inconverso o viceversa, pero si así están en ese consentimiento de vivir así, no lo deje. Hay que orar. Porque esa mujer es el vaso que Dios está usando para que ese hombre se convierta. O ese hombre es el vaso que Dios está usando para que esa mujer se convierta. Pero hay que ser buen testimonio en casa, como decía el pastor Zelaya. En casa. Ahí comienza el primer ministerio. En casa. Ahí comienzan las primeras almas que se ganan para Dios. En casa. Viviendo sin hipocresía. Siendo transparente. Reflejando a Cristo. Exactamente. Entonces vea, no nos olvidemos en verdad de todos los beneficios que tiene la sabiduría de Dios. Y además de eso, que la sabiduría de Dios es tan valiosa. Porque dice Proverbio 16:16, dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, hermana Sara. Entonces, todos estos elementos terrenales, a la par de la sabiduría de Dios, no valen nada. No. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Sí. Entonces, somos millonarios. Sí, cuando uno se muere no se lleva todo ese material. ¿De qué sirve estarlo acumulando? De nada. Así es, hermana Sara. El adquirir la sabiduría de Dios en verdad nos lleva a ser diferente. Si usted se da cuenta, si usted cae en sí ahora, si empezamos a reflexionar y nos preguntamos, primero decir, ¿qué importancia tiene para mí? Porque tiene que ser individual, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene para mí la sabiduría de Dios? Toda. Si nos preguntamos eso, vamos a reflexionar y vamos a caer en sí. Recordemos, Salomón no supo pedir. Dios le dio lo que él pidió. Salomón pidió sabiduría para gobernar aquel pueblo tan grande. Dios se la dio. Él obtuvo esa sabiduría y por medio de esa sabiduría fue el rey mejor del mundo que reinó, que gobernó. Tuvo fama, tuvo riqueza. Él tuvo de todo. Tuvo mujeres. Estuvo tan ocupado que no tuvo tiempo para reflexionar en su vida espiritual. Por favor, tomemos ese tiempo nosotros ahora. No importa lo que hayamos hecho el año pasado, todo el año, o todos los años que pasaron hasta el 23. Pero ahora estamos en un nuevo año, 2024. Caigamos en sí, reflexionemos que aún Salomón, con toda su fama, con toda su riqueza, con todas sus mujeres, Salomón descuidó lo más importante. Salomón no vivió bajo la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Dios le dio sabiduría terrenal. Y Dios sí le llamó la atención. Dios le dijo, pero él no hizo caso. ¿Por qué? Porque estaba más empapado, más ocupado, más preocupado
de llenarse de fama, De lo terrenal, de llenarse de lo terrenal. el mundo. Todo lo que verdaderamente a él le satisfacía, le llenaba su ego. Ujú. Porque dice la Biblia, ok, sabemos que la misma palabra dice que Dios le concedió la petición. Y dice la Biblia que su sabiduría fue reconocida a través de toda la tierra hasta nuestros días, dice la Biblia. Amén. Y también no olvidemos esto, que la misma palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice también hasta nuestros días Ujú. cuál fue El fin. el final de la vida del gran rey sabio Salomón. Sí. Y voy terminando con esto. Lo invito que vaya a Primera de Reyes. Vamos a buscar esa, creo que Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Busquemos en Primera de Reyes, hermana Sara. Ujú. Parece que Segunda de Reyes. Creo que Primera de Reyes. El capítulo 11, ayúdeme a buscarlo. Del versículo 1 al 11, hermana Sara. Porque con esto vamos terminando. Sí, es Primera de Reyes. ¿Capítulo qué? 11. 11. Versículo 1 al 11. Y reflexionemos, pueblo de Dios. Caigamos en sí. Por favor. Caigamos así. Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable a los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Sigo? Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahí está, hermana. Dice, Dios bendiga a hermana Dinora y hermano Leo. Y dice hermana Dinora, comparte y dice, y no tenemos pretexto, pastora, porque dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y es verdad. Es verdad, caigamos en sí, pueblo hermoso de Dios, en verdad. Vea, el gran rey Salomón. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que Dios se apartó. Rompió el reino. Rompió todo, ¿ok? Dios se enojó. Y se enojó el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel.
Oiga bien, que se le había aparecido 2 veces. Yo le pregunto a usted cuántas veces Dios le ha hablado y le ha dicho, no, eso, no hagas eso. ¿Cuántas veces me ha hablado a mí Dios diciéndome, Noemí, no hagas eso, no me está bien, eso no me agrada? Y yo sigo haciendo lo mismo. Dice que se le apareció 2 veces y le había mandado, o sea, le había hablado, pastor, 2 veces acerca de esto que estaba haciendo el malo, que no le agradaba a Dios. Pero ¿qué pasó con Salomón? Lo siguió haciendo. Él ignoró a Dios. Él ignoró a Dios. Sí. Y Dios le dice, no lo sigas haciendo, no sigas a dioses ajenos. Mas él dice, no guardó lo que le mandó Jehová. Vea. Tengamos cuidado. A muchos de nosotros nos va a pasar lo mismo si hacemos lo que hizo Salomón, que sabiendo lo que Dios quería, hablándonos Dios por medio de su palabra o por medio de sueños o por medio de visiones, seguimos en las mismas. Nosotros no entendemos. Nos puede pasar en un descuido, nos puede pasar lo que le pasó a él. Es que tenemos que reaccionar, tenemos que caer en sí. Por eso es que la palabra es de reflexión. No importa, como dije al principio, no importa cómo hemos estado, pero Dios nos está hablando de nuevo, hermana Sara. No hagas esto. Dios está hablando. ¿Sabes qué? No desvíes tu corazón, no lo desvíes. No sé qué te está desviando. Recuerda, Dios da lo que le pedimos. Amén, así es. Pero reflexionemos, empecemos a pedirle a Dios rectitud para servirle. Empecemos a pedirle a Dios humildad. Empecemos a pedirle a Dios que lo pongamos a Él como prioridad, no a lo que te está desviando. Pregúntate, ¿qué está desviando tu corazón de Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tu afán? ¿Tus hijos? ¿Tu dinero? ¿Qué te está desviando? Perdón, hermana Sara. Tu pereza. ¿Tu pereza? ¿Tu costumbrismo? ¿Qué te está desviando? ¿Qué me está desviando? ¿Qué es lo que está desviando? ¿Qué es lo que hace que mi corazón se desvíe del Dios verdadero que sirvo? ¿Mis hijos? ¿Mis problemas? ¿Mis enfermedades? ¿Mi tristeza? ¿Mi soledad? ¿Qué es lo que está desviando mi corazón? Nuestras emociones. ¿Mis emociones? Hay muchas cosas que los desvían de Dios, pastora, realmente, pero si hacemos una lista y podemos reflexionar en este día, cambiar todo lo que realmente habíamos estado haciendo y transformar esas formas que habíamos hecho antes y poder cambiar todo ese hábito y podemos empezar a obedecerlo, empezar a someterlos a Él. Vamos a ser alguien diferente. Así es, pastor, así es. Y vamos a ser alguien diferente conforme la voluntad de Dios, conforme lo que Dios quiere, porque muchas veces nosotros no queremos vivir bajo la voluntad de Dios, porque se nos hace difícil. ¿Y por qué se nos hace difícil? Porque nuestro corazón se está desviando. Está apartado. Porque nuestro corazón se está apartando, si es que ya no se apartó. No permitamos que Dios se enoje. Si dice la palabra que Dios se enojó contra Salomón por lo que había en su corazón, porque su corazón se había apartado de él, imagínense, ¿cree que no lo puede hacer con nosotros? Sí, claro. Tengamos cuidado. Escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué Dios nos habla? ¿Qué Dios nos está diciendo? Así es que en esta tarde Dios nos está pidiendo que si nuestro corazón se desvió, que nosotros le pidamos a Él y le digamos: Señor, quiero sentir de nuevo tu presencia, quiero acercarme de nuevo a ti, o quiero acercarme más a ti. Si usted y yo pedimos esas cosas, pedimos lo espiritual, Dios nos los va a dar.
porque Dios da lo que le pedimos. Salomón pidió sabiduría para guiar el pueblo, Dios se la dio. Amén. Salomón no pidió sabiduría para guiar su vida espiritual, para servir a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él se llenó, él se hinchó, podemos decir, de toda la sabiduría que adquirió terrenal, y eso lo hizo que su corazón se apartara. Porque no fueron las mujeres, no. Porque si Salomón se hubiese puesto de prioridad a Dios y acordarse los estatutos de Dios, que Dios había dicho: no te juntes con ese tipo de mujer, no te cases, porque van a hacer de que te desvíe, porque te van a hacer que tú vayas y adores a los ídolos. Te vas a volver idólatra. Sí. Salomón no tuvo tiempo para recordar, para leer, para recordar los estatutos, las órdenes que Dios tenía establecido para su pueblo. Él las olvidó. Ahora preguntémonos, ¿qué es lo que yo estoy olvidando del manual de vida que Dios me da? ¿Qué es lo que estoy olvidando? Y si lo estoy olvidando, yo le quiero hacer esa invitación. Volvamos, empecemos. Desempolvemos la Biblia, por favor, desempolvémosla. Todavía tenemos tiempo. Exacto. Es tiempo para reflexionar, es tiempo para cambiar, es tiempo para cambiar todo nuestro hábito y empecemos. Nunca es tarde para volver a empezar. Hoy tenemos el gran privilegio que Dios nos ha hablado a través de su bendita palabra para que podamos caer en sí, para que podamos transformar nuestras vidas y ser alguien diferente, cambiar todo nuestro ser. Hoy es el tiempo que si estábamos haciendo que nuestra Biblia tenía polvo, ahora la desempolvamos. Vamos a desempolvar, limpiamos la Biblia, y empecemos a abrir las hojitas, ¿verdad? Yo no te voy a pedir que leas media hora. No. No, yo no te voy a pedir ni eso. una hora. Ni una hora. No. No, yo lo que quiero es que leas un versículo, con solo un versículo, pero ese versículo que lo llene en práctica de nuestra vida, que sea nuestro alimento, que sea y que vivamos una palabra del versículo, no todo el versículo, con una palabra, con una sola palabra. Es que es imposible, mira, es imposible decirte que vivamos todo el versículo, porque muchas veces ni tan siquiera una tan siquiera lo vivimos. Entonces, pero hoy es el cambio, hoy es la transformación que Dios quiere llevarte y enseñarte de esta forma, porque los ha llevado paso a paso. Mire, si no has entendido cómo ha sido explicado, déjame decirte que hay un problema ya. Hay un problema muy grave, y ese ya es imposible, porque si no lo pudiste entender de esta forma, es porque en verdad ya no se puede hacer nada. Amén. Pero hoy Dios lo puede hacer. Amén. Hoy Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas y cambiar ese hábito de vida. Así es. Porque dejar los ídolos. Dejarlos todos los ídolos. Dejar todo lo que realmente lo está estorbando para poderle servir y poderle honrar y poder llevar ese holocausto así como hizo al principio Salomón. Mira, pero yo no te digo que solo lo lleves al principio, no, que terminarlo, que lo terminemos hasta la última, hasta el último momento, nuestro respiro. ¿Por qué? Porque mira lo que le pasó a Salomón, aunque él ofreció todo lo bueno al principio, pero a lo último falló. Sí. Tú y yo necesitamos reflexionar y caer en sí, que no podemos fallarle al último minuto. Así es. Donde realmente es como yo siempre he dicho, que empezamos la carrera, pero hay que terminarla. Amén. No hay que empezarla y dejarla a media. Amén. Recuerde que esta solamente es una palabra de reflexión. Le amamos en el amor de Cristo. Solo venimos a compartir esa palabra nada más.